Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Hola hermanos, el día de hoy 19 de mayo del 2024, solemnidad de Pentecostés. Llegamos al final de la Pascua del 2024 con la alegría de haber vivido esta cincuentena pascual, con la conciencia de que es el tiempo más importante del año. No hay comparación. O sea, vamos, es el tiempo más importante del año y lo terminamos como se debe terminar, con una solemnidad por todo lo alto para agradecerle al Señor el don de lo que nos prometió. Nos prometió el envío del Espíritu Santo para sostener a la iglesia, para que nos enseñara y para que nos recordara. Tarea del Espíritu Paráclito, del Consolador, que sigue cumpliendo y que debe seguir cumpliendo para bien de la iglesia. Ok, comencemos. ¿De dónde viene lo de Pentecostés? O sea, porque no vamos a estar inventando. La fiesta de Pentecostés es una de las 3 fiestas de la subida, de la peregrinación a Jerusalén, junto con el Peshá, es decir, la Pascua, el Sukkot, que es la fiesta de las tiendas, y la fiesta del Shavuot, así se llama. Piensen, Shabbat, el Sabbat, el sábado, porque Shavuot lo que es el plural de el Shab, que es lo que significa semana. Entonces, fíjense, la fiesta de las semanas, porque han pasado 7 semanas, cada semana tiene 7 días, 7 por 7, 49, el día siguiente se celebraba Pentecostés. Piénsenlo, si la semana es el 7, es el número perfecto, 7 veces 7 es el día de la perfección, del cumplimiento de las promesas del Señor. Entonces, en el mundo judío, además, tenía otro triple significado. Era lo que se llamaba el Tag Ben Kirin, que es el día de las Bekarim, es el primogénito, ¿no? Las primicias. Entonces, se entregaba las primicias de las cosechas. Los primeros frutos de trigo se entregaban en esta fiesta. Además, es la fiesta de la entrega de la ley, porque según el cálculo que hace el libro del Éxodo, el pueblo de Israel llegó al Sinaí a los 50 días. Y entonces, claro, ahí se le entrega la ley. Por eso los judíos la celebran como, o con la intención de decirle gracias al Señor por el don de la Torá, por el don de la ley. Y renuevan cada año, interesante, ¿no? O sea, la mentalidad, renuevan cada año el don de la entrega de la ley. Piénsenlo, ese es el sentido originario. Luego les hablaré de eso cuando hablemos de la primera lectura, porque de ahí viene. O sea, es decir, nosotros somos herederos del mundo judío. O sea, no podemos venir y negar eso. Sí, padre, pero es que los judíos están haciendo atrocidades en Gaza. Hagamos una diferencia entre judíos e israelitas, ¿no? O sea, el pueblo judío, el pueblo de la promesa, no es necesariamente el pueblo israelita, porque los israelitas, los que actualmente habitan en Israel, no me refiero a los israelitas del Éxodo, sino a los que habitan en Israel, pues hombre, de repente la Torá no la han entendido muy bien, ¿eh? Pero igual, entonces fíjense, el don de la entrega de la ley. Por eso, además, ese verbo, ese Shavuot, fíjense que se puede terminar volviendo juramento, alianza. La palabra, acuérdense que no hay vocales en el hebreo, y entonces dependiendo de las vocales que usted le ponga, termina significando alianza, termina significando juramento. Lo que Dios ha jurado, lo que Dios ha prometido, se cumple. Y por eso se vuelve el juramento el día de las bodas, el día del, claro, de la unión entre Dios y su pueblo. ¿Qué une a Dios y al pueblo? El amor. La tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Vamos, ¿ok? Lógico, primera lectura, Hechos de los Apóstoles 2, 1 al 11. El día de Pentecostés todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. Había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo.
Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, fíjense el detalle. Ok. El día de Pentecostés. Ya expliqué de dónde viene la idea de Pentecostés en el mundo hebreo. Perfecto. Estaban todos reunidos a la comunidad. Sentido comunitario. El Espíritu actúa en función de la comunidad. Padre, fíjese que tenemos ahí en el grupo una señora que habla en lenguas. Yo siempre les digo, pregúntenle si controla la que tiene, porque eso es más importante. Entonces, ¿y de qué le beneficia eso? ¿Hay quien interprete? No, pero ella habla en lenguas. ¿Y de qué sirve la comunidad? Si le sirve a ella para, yo puedo hablar en lenguas, tengo el espíritu, ténganle cuidado, ténganle muchísimo cuidado. Esas son de las cosas que, de hecho, el discernimiento que nos está pidiendo la Santa Madre Iglesia con respecto a estas manifestaciones extraordinarias. Claro, no va directamente a eso, va a otra cosa. Pero, claro, el principio es el mismo, ¿no? Cuidado, no tenemos que pensar de esa manera. Es la comunidad, el Espíritu viene a la comunidad, viene a la iglesia. Estaban todos reunidos en un mismo lugar. Eso no es que, vamos, evidentemente no vamos a estar todos en el mismo lugar en la fiesta de Pentecostés. Usted está en su parroquia, yo estoy en la mía, claro, estamos en nuestros lugares distintos, pero como iglesia, porque el Espíritu quiere actuar en la iglesia. Segundo, de repente se oyó un gran ruido que venía del cielo. Volvamos al Sinaí. ¿Qué dice el libro del Éxodo? Que el pueblo de Israel llegó al Sinaí, se quedó al pie, de hecho se prohibió que subiera al monte para que no entraran en contacto directo con la divinidad porque iban a morir. Los sacerdotes sí podían entrar, Aarón y los levitas pudieron entrar hasta un cierto punto. Moisés sí subió a lo alto. Pero ¿qué es lo que dice el texto? Que el pueblo escuchaba el ruido. El ruido, sí. Moisés hablaba con Dios y Dios contestaba con el trueno. Era un ruido fuerte. Pero cuidado lo que dice. Literalmente el hebreo dice, y vieron la voz de Dios. Como que vieron la voz de Dios. Usted no mira, usted oye. No, una voz, no la mira la voz. Pero ahí dice, el verbo dice, mira, vieron la voz de Dios. Y la interpretación de los midrash, de los rabinos, es que eran como centellas de fuego que iban marcando las tablas de la ley. Y eran, fíjense, dicen ellos, en la interpretación de los judíos, ¿ok? Que Dios habló en 70 lenguas distintas a todos los pueblos, pero solamente Israel vio la voz de Dios. Como centellas de fuego, como lenguas de fuego que se posaron sobre ellos. Eso viene del Éxodo. Eso viene de la interpretación rabínica de lo que ocurrió en el Sinaí. Se renueva la alianza. La palabra de Dios no la estamos escuchando solo como un ruido. Además es un viento fuerte. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo 3? El viento sopla y va donde quiere. Tú no lo ves, no sabes para dónde va. Eso es el Espíritu que va llevándome con la fuerza de Dios, que tengo que ver su palabra, que tengo que escucharla para que ahora esta palabra se extienda a todos los pueblos. Y eso es, claro, es un triunfo sobre la mentalidad de Babel. Sí lo es, pero fundamentalmente es el cumplimiento de la promesa. No se alejen de Jerusalén para que mi Padre envíe el Espíritu prometido. ¿Cuál Espíritu? Segunda lectura. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Leemos del 3 al 7 y luego del 12 al 13. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La comunidad de Corinto era una comunidad dividida. ¿Se acuerdan del inicio? Del inicio de la carta. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Entonces Pablo dice, está dividido Cristo. De la misma manera, Pablo utiliza lo que junta a los miembros, lo que los mantiene unidos, es el Espíritu. Puede haber diferentes dones, diferentes servicios, diferentes actividades. Noten, dones, servicios, actividades. O sea, vamos, la variedad carismática, ya, no de la renovación carismática me refiero, sino carismática, todos los carismas posibles. Claro que los hay. Algunos son dones, algunas son actividades, otros son servicios. Pero todo esto nace del mismo Dios, nace de la misma intencionalidad. Jesús es Señor. Y por eso yo no lo puedo declarar como Señor. El señorío de Cristo no existe si no es por la acción del Espíritu Santo. ¿Para qué entonces? Para lograr el bien común. Se los acabo de decir. Y ese es el punto, pues hombre, entendámoslo. ¿De qué me sirve? El Padre tiene el don de no sé qué. Le presta el servicio, no, hace tal cosa. ¿Para quién? Para que me aplaudan. Bravo el Padre, todo lo que hace. No sirve eso. Es para el bien común. No hay acción del Espíritu Santo si no desemboca eso en el bien común. Eso no es el Espíritu Santo, porque Él nos llama a formar un solo cuerpo. Esa es la gracia del Espíritu. Lo que usted haga como laico, como catequista, como lector, como qué sé yo, como cantor, como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, como obispo, como papa, todos esos servicios, todos esos dones, todas esas actividades para construir el cuerpo de Cristo. Eso es lo que logra el Espíritu Santo. Para eso tenemos que pedir el Espíritu Santo, para que seamos un solo cuerpo. ¿Se acuerdan lo que hemos escuchado hace 3 días atrás? O 4. Que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. El Evangelio, bellísimo. Volvemos a Juan. Acuérdense que aquí en adelante, Juan lo vamos a volver a leer en agosto, final de julio y agosto, porque vamos a leer el capítulo 6. Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Madre del Señor Jesucristo. Ya leímos ese texto. Claro que ya lo leímos. Lo leímos, de hecho, durante la octava de Pascua. Ahí lo hemos leído. Ahí nos debía haber quedado clarísimo el asunto. Entonces, los dones del resucitado se aparecen en medio de ellos. Ya sabían, Pedro y Juan habían corrido al sepulcro, habían encontrado el sepulcro vacío. Dice que el discípulo a quien Jesús amaba vio y creyó. Ok, luego la Magdalena, ya se le había aparecido a la Magdalena. A la Magdalena le dio la tarea del apóstol de los apóstoles, la mandó a anunciarlo resucitado. Pero ahora se aparece en medio de ellos, aunque esté cerrada las puertas, porque esa cerrazón no permite al Espíritu actuar. Pero el Señor es tan tierno, tan noble, tan bello, que se pone en medio nuestro y nos regala el don de la paz. Este no es únicamente el Shalom Aleichem del mundo hebreo, no solamente es el saludo de la paz, porque lo vuelve a repetir, lo repite. ¿Para qué repite 2 veces si es un saludo? Buenas noches. Buenas noches. Hombre, o sea, no hacemos eso, pues. Es decir, a menos de que no nos hayan contestado, pero aquí el caso es este, ¿no? Jesús da la paz. Segundo don, ¿ya? Fíjense, el segundo don nos muestra las manos y el costado. El don que da la iglesia es que de ese costado que enseña surgió la vida, surgió el agua, surgió la sangre, surgió el bautismo, surgió la Eucaristía. Es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es una catequesis sobre el bautismo y sobre la Eucaristía. Así que, bueno, una buena parte. Así que, por lo tanto, mostrar el costado es ver desde dónde salió esa vida que la iglesia pregona. Es un don. Por eso, cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Tercer don del resucitado, la alegría. Les repite, la paz con ustedes. Y entonces, de mi costado salió la vida. Ahora, compártanla. Como el Padre me envió, así los envío yo.
La misionariedad de la iglesia es un don del resucitado. Claro, no nos manda solos. Por eso nos da, sopla, la Ruach Yahweh, el Neuma, nos da el Espíritu, para que el Espíritu nos acompañe, para que el Espíritu sopla, así como ocurre en el capítulo 2 del libro del Génesis, cuando sopla, insufla aliento de vida en aquel hombre hecho de barro. Ahora nosotros tenemos que tener ese aliento de vida para ser los testigos. ¿Y por dónde comenzamos, hermanos? Perdonando pecados y reteniéndolos cuando haya que retenerlos. Y todavía hay gente que dice, y la iglesia que se inventó eso del perdón de los pecados, del sacramento de la reconciliación, las confesiones, eso es invento. Pues sí, el mismo día de la resurrección, eso fue lo que le dijeron a los apóstoles que tenían que hacer, perdonar. Y cuando la cosa no hay arrepentimiento, pues retener. ¿Ven? Claro, es que miren, la fuerza del Espíritu, sin el perdón, sin el reconocimiento de las faltas, es desperdicio. Ay, yo estoy pidiendo el Espíritu Santo, pero no me he ido a confesar como en 3 años. ¿Cómo pensás que va a venir el Espíritu Santo, muchacho? No va a venir, no va a actuar en tu vida, porque ¿qué espacio tiene el Espíritu Santo ahí? Si no tiene lugar, pues, ay, pero yo lo pido. ¿Para qué lo pide? Primero, vaya, barra un poco la casa y regresa, no un poco, bárrala bien, y de ahí regresa. Bueno, hablar tanto, ¿sí? Bien, disfruten, vayan a misa, vayan a la Eucaristía, y los que alcanzan a ver la publicación antes de la vigilia de Pentecostés, para Pentecostés, que de hecho vamos a leer el libro del Éxodo, lo que les he comentado, pues me parece que la oración ideal para hoy es la secuencia de Pentecostés. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetre en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo, eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, cura nuestras heridas, doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas, concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones, danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Y feliz cumpleaños. Sí, claro, desde el día del nacimiento de la iglesia, pues hoy nace la iglesia. Ay, Padre, nació en la cruz. No, nació en la Eucaristía. Nació cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro. El día de Pentecostés, porque se completa la promesa, porque se cumple. Ahora tenemos que entregar las primicias. Ahora entreguémosle nuestra vida. Ahora cumplamos con la alianza. Feliz fiesta de Pentecostés. Y sí, hoy se lo repito de nuevo. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.